Uno, dos. 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 Test. Vamos a revisar esto, pero sí, ahora sí. Uno, dos. Uno, dos. Ponte esto. Buenas tardes, hermanos. Dios me lo bendiga ricamente. Es un gozo para mí y sé que cada uno de nosotros, un gozo vernos nuevamente hoy aquí para estudiar más cómo poder estudiar la Biblia, valga la redundancia, los métodos de estudio bíblicos, parte 2. Y bueno, le quiero dar la bienvenida en este día a cada uno de ustedes, pero sí quisiera que se pusieran de pie para hacer una pequeña dinámica. eh, con un cántico. No sé si yo creo que ustedes se lo saben. No sé cántico. Y si todos trabajamos, ¿se lo saben? No se tienen que agarrarse las manos, pero yo creo que aquí nadie le duele la garganta, ¿verdad? Están en una burbuja. Así que vamos a tomarnos las manos. Bueno, ya yo, el suéter con Mauricio. O lo pueden hacer así, si quieren, como quieran. Vamos a estirarlo un poco hoy, vamos a hacer la mímica. Después de dos, vamos a hacer el cántico. Uno, dos. Y si todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Ok, nuevamente porque vimos que algunos se perdieron en la obra, ¿no? Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. ¿Ok? Se quedó trabajando, pero no señaló que la obra era para el Señor. Vamos nuevamente. Y Si si todos todos trabajamos unidos, unidos, y si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, nuestra obra es de Dios. Y si todos trabajamos, qué gozo será. Amén. Amén, hermano. Vamos a mantenernos de pie para orar. Poner este tiempo en manos del Señor en oración. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en este momento por darnos la oportunidad de estar hoy nuevamente en este estudio de la palabra de Dios. Métodos de estudio bíblico, parte 2. Te damos gracias porque cada día que pasa aprendemos más, empezamos a discernir más la palabra y sabemos que en tu palabra nunca dejamos de aprender, siempre hay algo nuevo, Padre Santo, y te pedimos, Padre, que abras nuestras mentes, nuestro espíritu y nuestra alma para que podamos discernir, entender y alimentarnos de todo aquello que nos están impartiendo en este seminario, Padre. Yo sé que así es.
Yo sé que así va a seguir siendo y te pido, Padre, que todo lo que hagamos y digamos aquí sea para honrar y glorificar tu santísimo y hermoso nombre. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado que es Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Aló. ¿Se oye? Ok. Bueno, bienvenidos nuevamente, buenas tardes. Yo creo que ahí o aquí. Okay. Gracias, Pastor Aníbal y Edelmira. Le pusieron un poquito de color a la cosa, ¿ah? Bueno, qué bien, gracias a Dios. Yo voy a ver si me acomodo por acá. A ver si quedamos bien acá. Y dicen que había una cosa para pasarlos. Bueno, estuvimos viendo el día de ayer. Y si te hicieran un examen ahora y te dicen, saca la hoja y escribe lo que viste ayer. A ver, yo voy a sacar ¿cómo se llama? ¿Cómo es que le dicen los pelados la batería? El profe está pilas, está cuchillo, ¿cómo? La batería. Entonces, si te hacen sacar una hoja y tienes que escribir lo que viste ayer sin tocar la libreta, sin trampa, yo sí saco la batería. A mí sí me dan permiso. ¡Ah! Trampa aquí. Ok, ¿cuáles serían? Espérate, porque si no estamos haciendo, lo estamos haciendo al revés. Bien, entonces, ¿cómo comenzó ayer? ¿Qué fue lo primero que se vio? ¿Alguien se acuerda? Primero oramos, muy bien, muy bien. Después que oramos, ¿quién recuerda? Lo primero. ¿Sí eran cuántas? Pero ¿se vieron las tres o fue a partir de la segunda? Ok, entonces ayer se vieron 3 preguntas. Ajá, ¿alguno recuerda las preguntas? Uy, qué tentación agarrar y pasar la hoja, ¿ah? para ver qué era lo que habíamos visto ayer. Muy bien, pastor. Sí, hoy venimos preparados. Sí, David me dijo, no se te ocurra ponerte ahí al frente si no traes las pastillas. Ok, ¿alguno recuerda las preguntas? Ahí chequeo con el profe porque yo estaba en otra cosa. A ver, espérate. ¿Dónde está la...? Ok. Sí. Hay que preguntar de la gramática, de la... No sé cuál era la primera, palabras creo. Tiene memoria Y luego visual. la última Joely. era contexto. Y Palabra, en el contexto había también 3 preguntas. Ok. No más que no me acuerdo cuáles eran. Profe, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Va la pastilla? Va la pastilla, muy bien, muy bien, muy bien, Joely. Ok, para que se endulce la vida a la gente acá. Ok, y entonces después dice que... quiere otra pastilla. En el contexto estaba lo del cuadro. ¿El y cuadro? Entonces hicimos Mateo 6 del 25 al 30 y algo. ¿Qué? Y entonces, Muy bien, muy bien, muy bien. Allá. Ok, allá ayudaron, muy bien. Pero estaba con la carpeta abierta. ¿Ah? No estoy diciendo por ti, está bien. Ok, después hubo un tiempo de ejercicios, ¿verdad? Individuales, grupales. Ahí creo que fue en Juan 10 y después en Mateo 6. Y nadie te está hablando a ti. Ahí salió Google hablando, nadie le está hablando. Ok, y al final
creo que fue el final. Entonces, se hablaron de 4. ¿Quién recuerda una? Sin mirar al apunte, sin trampa. 4 cosas que te dan la seguridad de algo. Ok, 4 convicciones. ¿Quién se acuerda de una? Pero levantando la mano, levantando la mano. Mire que yo tengo visión periférica por acá, a ver acá. Convicción absoluta. Absoluta, ¿verdad? Es que la más menos complicada. Firme. Firme, firmó la rendición, firme, muy bien. ¿Estamos bien, profe? Absoluta, firme, pero dice que Albertina toda la responde. Suave, suave. Suave, papa, suave. Y había una cuarta. Vamos a ver aquí. Incertidumbre. Bueno, se la sopló, bueno, muy bien. Yo entrego al que levantó la mano, entonces, muy bien, excelente. Bueno, eso es para lo que teníamos el presupuesto de hoy. El pastor John tenía la respuesta de esa. Estaba en orden. ¿Quién me falta? Albertina, ¿no? Sí, es que no, los patrocinadores nos dicen, no, tiene tanto tiempo en el aire, apúrate con la cosa del repaso y eso. Bueno, muy bien, tenemos que entrar a este siguiente punto, pero no quisiera entrar a ese aspecto hasta no definir un poquito este concepto de descifrar lo que no está descifrado. ¿Ok? Muy bien, está clarito, claro como el agua charco, parece ruso eso. Entonces vamos a descifrar ahí de un poquito ese enigma. Bien, la primera pregunta que quizás viendo el material y como dijimos como se dijo en algún momento, el material no quisieran las personas que lo han preparado para que se nos quede ahí guardados, o si por ahí el pastor te pregunta, ¿tienes el folleto de método que el mío se le cayó en el charco, le cayó el café encima y entonces tú le dices, no, ¿y dónde déjame ver si lo no, eso, ve, aquí está, está en la gaveta ahí guardado. Entonces, ojalá que no sea así, Dios quiera que no sea así, sino que esté disponible. Entonces, por esa razón de tenerlo ahí para comenzar en esta tarde, es el hecho de ponerse uno a pensar, si yo lo estoy recibiendo, ¿cómo lo enseñaría? Ponerse a pensar un poquito más, tal vez de lo que está escrito en el texto de repente. No se me distraigan con esto porque ya todo el mundo está mirando para acá. Voy a darle vuelta porque están, ay, yo me quiero ganar una pastilla con eso, a ver qué. No. Sí, están intrigados. Bueno, entonces quizás la primera pregunta que podría venir es, aunque el lenguaje figurado es algo como obvio a veces, ¿verdad? Es obvio, relativamente obvio. Si por ejemplo te dicen, me comería una vaca entera, está hablando en sentido literal o en lenguaje figurado. Son ejemplos nada más. Eso quiere decir que tiene hambre, ¿verdad? Correcto, pastor. Y bastante. La tarea de ayer era pan comido, ¿verdad? Ese nos está diciendo que se está expresando de manera figurada. Tu estómago es como, bueno, la verdad yo no sé cómo se dice acá, pero del otro lado de la frontera decimos que, oye, parece barril sin fondo. Igual, decimos igual acá, parece barril sin fondo. Y tengo tanta hambre que me pega el estómago con la espalda con el estómago. O como es que dicen acá, me estoy trozando del hambre. Oye, está desatada la gente, está participando hoy, David, ¿ah? La pastilla, va a ser rebatilla, pastilla. Bueno, vamos a lo serio, ahora sí. Entonces, pensando en esos
ejemplos del lenguaje figurado, una cosa podría ser pensar en el lenguaje figurado con esos ejemplos, como también qué es lo que contiene el lenguaje figurado, que son figuras del lenguaje. Y nosotros en esta primera sesión, lo que vamos a hacer es definirlo y vamos a ver algunos ejemplos que resultan ser obvios, pero que en cada momento particular en la Escritura simplemente no los podemos obviar. Y hay razones importantes por las que no debemos obviarlo. ¿Ok? Vamos a ir a eso. Pero déjame que pensemos un poco cómo entonces definiríamos, o sea, ¿por qué el lenguaje figurado? ¿A qué se refiere? Entonces yo estaba pensando en esta definición y otra vez voy a poner el mensaje escondido ahí, porque voy a leer esta definición y dice entonces que las figuras del lenguaje son aquellas, o mejor dicho, es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Entonces, si te pidiera que lo repites, ¿tú lo podrías repetir? Porque lo dije así, a balazo, como dicen los pelados, ¿verdad? Pero entonces, es que el problema que tengo es que soy pictórico. Yo necesito ver las cosas y eso ayuda a veces a entender. Hay gente que procesa así. Hay gente que tiene memoria fotográfica. Va a una prueba, ¡pum!, saca el 5 porque se acuerda todo. Entonces fíjate qué interesante, porque la definición la leo de nuevo y dice así. Y esto no está ahí, no está en el apunte, pero dice así. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Fíjate que la tuve que leer porque la memoria está fallando. Entonces, una palabra, ¿verdad? Una palabra, ¿verdad? Una palabra cualquiera que sea, dice que va a expresar una idea. La flecha nos falló. Expresa una idea. Esto se supone que tiene que ser como un bombillito, ¿verdad? Eso es lo que ayudaría a representar el concepto de la idea. Expresa una idea, ¿verdad? Y dice un poquito más adelante, en términos de otra. Y ahí va el otro. Una idea en términos de otra. ¿Ok? Tenemos idea 1 e idea 2. Pero ¿sabes qué es lo que une la palabra esa que se utiliza en el lenguaje figurado en términos del otro? Que existe una conexión, hay una semejanza. Bueno, ahí sí nos falló hay una semejanza. ¿Y la razón por cuál es? La razón es que busca representarnos algo que es real o imaginario. Algo que es real e imaginario. Vimos los ejemplos ahora y seguramente ustedes tienen docenas de ejemplos. Las usamos a diario, no nos damos cuenta y en el lenguaje nuestro cotidiano las utilizamos. Lo importante de esto es que mucho depende del autor. A veces utilizamos expresiones que autor desconocido, pero a veces vamos a un texto, a un libro, como los papiros estos que tenemos acá, quienes, by the way, si alguien sabe dónde puedo empastar esta Biblia, me avisa. Pero expresadas en los textos encontramos esos elementos allí escondidos. Otro ejemplo, y bien claro, es diferente que diga, por ejemplo, nuestra balsa pasó a través de rápidos clase 4 y tenía miedo. No expresa mucho. O sea, pero si por ejemplo la misma persona dijera, nuestra balsa se sacudía como un caballo salvaje mientras cruzábamos paredes de agua y el corazón me martillaba en el pecho.
Ah, qué poesía, ¿eh? Es diferente, se expresa de manera diferente y si notamos la diferencia, de un lado expresaba una idea y del otro la otra una idea, pero semejante, utilizando ese concepto de lenguaje figurado. Entonces, me parece importante que vayamos al texto porque hay una razón por la cual este material, o mejor dicho, este concepto está adentro del documento, adentro del material. ¿Vamos ahí? Leemos. Dice, las figuras del lenguaje son una manera, a ver cómo pasa esto, para adelante. Ahí está. Dice que son una manera legítima de comunicar la verdad. Las figuras del lenguaje son de hecho escogidas por Dios como un medio para revelarse a sí mismo, a la humanidad. Debemos cuidarnos contra la idea de que el lenguaje figurado de alguna manera suaviza el significado del texto. Las figuras del lenguaje agregan énfasis, profundidad y fuerza a la verdad que está siendo comunicada. Entonces, mirando el párrafo o los dos párrafos que están ahí comprimidos, encontramos 4 ideas que en realidad son como 4 características. Entonces me gustaría mencionárselas. Fíjate que la primera tiene que ver con el concepto de si es legítimo o no es legítimo. Que a veces pasamos por el texto y nos pareciera como que demasiado poético. El autor como que va volando así, viste en el verano como cuando uno ve el avión que va pasando y tú lo miras el avión y va por allá, ¿verdad? Y a veces cuando se expresa un concepto o una idea, a veces para uno le parece que va volando demasiado alto. Pero en realidad tiene una legitimidad, tiene una razón para ser así. Y la razón es porque es válido. No solo porque es válido, sino que también porque es sólido y porque está bien fundamentado. Y la razón por qué eso es así, porque es legítimo, es porque se encuentra ¿dónde? En el libro, en la palabra de Dios. Entonces, tiene una razón de ser. Está ahí y la razón de ser por la que está ahí es lo que continúa diciendo el texto. Dice que las figuras del lenguaje son de hecho escogidas por Dios como un medio para revelarse a sí mismo a la humanidad. Entonces dijimos que en primer lugar, ¿verdad? Es legítimo, dijimos que es válido, que es sólido, que está bien fundamentado. En segundo lugar, lo que encontramos en ese concepto es que Dios utilizó también las figuras del lenguaje para comunicarse o comunicar la verdad al ser humano. Si no, entonces tendríamos que agarrar la tijera, ¿verdad? Agarramos la Biblia, yo dejo estas cosas por acá, agarramos la tijera y todo lo que tiene figuras del lenguaje, ahí en Proverbios y en Daniel, agarramos y le pegamos un tijerazo, ¿verdad? No podemos hacer eso. Uno exagera un poquito a veces los ejemplos porque nos ayuda un poco a entender esa realidad y esa situación. Entonces, como Dios lo utilizó, recuerden que a la hora que nosotros estamos diciendo que Dios se reveló, Dios destapó la verdad, mostró la verdad en la palabra de Dios. Y cuando decimos que la palabra es inspirada por Dios, es que Él exhaló la palabra de Dios en el escritor, conservando la personalidad del escritor, y no es que agarró y le dijo, Rogelio, siéntate ahí y escribe, y Dios iba dictando. O sea, conservó la personalidad del autor y su habilidad para escribir, pero Dios fue a través del Espíritu Santo mostrando esas verdades. Entonces, Dios se comunicó también a través de el lenguaje figurado. Entonces, por eso es importante. Tercera de las características, lo que no es el lenguaje figurado. ¿Qué no es?
No es el adobo de la carne esa que venden ahí en la carnicería de la esquina. No suaviza. No suaviza. ¿Qué cosa no suaviza? El significado del texto. Sino que nos está mostrando, ¿verdad? A través de la palabra, una idea a través de la semejanza de otra palabra para mostrarnos qué cosa. Un concepto que es real, pero que puede ser al mismo tiempo imaginario. ¿Ok? Entonces lo tercero. Y en último lugar, es que las figuras del lenguaje traen eso, o muestran eso. Tienen una fuerza y una profundidad y una verdad. Entonces, vamos al siguiente párrafo que ustedes tienen ahí en su texto, en su apunte, y entonces dice el párrafo: las figuras del lenguaje no deben ser interpretadas en un literalismo estricto. Sin embargo, lo figurado sí expresa un significado literal. Y ahí está la cuestión. Y si tienes un marcador o una pluma roja, yo te animaría a que escribas o lo marques ahí. La última línea. La verdad literal está escondida o contenida en la figura. Entonces, cuando tú miras este encabezado aquí, o mejor dicho, sí, ahí lo tengo, el que está ahí arriba en el texto, ahí está, donde dice descifrando lo figurado, es por esa razón. Porque la verdad literal está escondida y nos es mostrada en la palabra de Dios, a través de los textos. Por eso es importante la figura del lenguaje y el lenguaje figurado. Muy bien. Preguntas, comentarios, inquietudes, quéjese aquí. ¿Alguien desea quejarse? Aquí está el micrófono. Preguntas, comentarios. ¿Ok? Parece obvio, pero cuando tú lo agarras y lo desgranas un poquito, el concepto es como... ¿Quién jugó aquí la búsqueda del tesoro? ¿O el tesoro escondido? Ninguno jugó aquí la búsqueda del tesoro. Eso que te dan unas pistas y te dan 10 pistas de... ¿cómo se llama? La búsqueda del tesoro. Ok. Tomamos café, ¿verdad? ¿Quién jugó aquí la búsqueda del tesoro alguna vez? Ok, muy bien, algunos. Entonces, yo lo quería representar como un laberinto, pero la verdad es que no tenemos como laberintos acá, salvo que te metas ahí en el bosque en Chiriquí y quieras ir hasta la parte alta del volcán. Y es un laberinto eso, pero la búsqueda del tesoro, en cierta forma es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo, quieres que tú o tu equipo lleguen a conseguir el tesoro, el premio, pero ¿qué necesitas hacer primero? Seguir las pistas, ¿verdad? Y ponerte a pensar con lo que está escrito en las pistas, qué es lo que tienes que hacer y para dónde tienes que ir. Entonces te pones a correr por un lado, para el otro y llegas al punto. Si toma un tiempo, entonces nuestro cerebro, Dios lo diseñó de esa forma. Aprendemos y logramos desarrollar conocimiento a través de la experiencia, de la lectura. La lectura es la que nos ha hecho entender esas cosas que están escondidas en el texto. Vamos a los ejemplos entonces. ¿Qué les parece? No vamos a leer completo el libro de Cantares, son 8 capítulos, pero hay un texto archi recontra conocido en capítulo 8, versículos 6 al 7. ¿Me acompañan? 8, 6 al 7. De hecho, hay una historia, cuando nosotros nos íbamos a casar, el día de la boda. Entonces, planeamos decir nuestros votos y recitando un texto de la Biblia. Y Silvia recitó este texto
Bien, lo recitó y hizo sus votos y toda la cosa. Y a mí me tocaba recitar otro texto y yo estaba tan nervioso que no me acordé de nada. Se me borró todo. Así que, Cantares, tú le preguntas a Silvia, Cantares 8, 6 al 7, dímelo y yo lo voy a decir. ¿Verdad? Ok. 6, 7 al 8. Perdón, 8, 6 al 7. De hecho, el versículo 6 es el versículo clave del libro. Dice, ponme como un sello sobre tu corazón. Bueno, vamos vamos al concepto. Número 1. Dice, ahí en su apunte, en su libreta o en su carpeta. Número 1, use el sentido literal normal a menos que haya una razón para no hacerlo. Use el sentido literal normal a menos que haya una razón para no hacerlo. La razón para no hacerlo la vamos a encontrar, o un ejemplo vamos a encontrarlo ahí en Cantares. Y entonces el texto dice, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Duros como el sepulcro los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. ¿Cómo podemos representar los celos? Con una novela, dicen por ahí. No. Entonces fíjate que el autor, porque depende mucho del autor, habíamos dicho eso, y tal vez si no lo mencionamos, quisiera enfatizarlo ahora, porque la figura literaria depende de lo expresado de parte del autor. Y en este caso, el autor de Cantares, entonces está haciendo está manifestando, está expresando ese juego de palabras para referirse al amor. Y otro ejemplo más, ¿dónde lo puede ver alguno de los que hemos leído, que leímos juntos el texto? ¿Dónde te parece que hay otra figura ahí escondida? Que no está tan escondida. ¿Las qué? Las aguas no podrán apagar el amor. Muy bien. ¿Qué tal el versículo 6? Ok. Te imaginas, ¿no? O sea, no es posible poner un sello, pero mira qué curioso. ¿Cuántos años tiene el libro de Cantares de haber sido escrito? Existían los sellos. ¿Te pusiste a pensar en eso? ¿En qué año fue escrito el libro de Cantares? A ver qué nos dice el señor Scofield. ¿Qué podrá tener este libro? ¿3.500 años? 3.000 años. 3.000 años. Existían los sellos. ¿Has visto que alguien le ponga un sello en el corazón? No, pero el autor estaba describiendo el amor de esa forma. Entonces, usa el sentido literal normal a menos que haya una razón para no hacerlo. Yo les dejo otro ejemplo para que lo vean en casa, pero por tiempo, que ahorita suena el silbato y el árbitro dice, final del primer tiempo. Proverbios capítulo 5, para que lo vean en casa, versículos 15 al 19. Ok, número 2. Hay varios capítulos acá. Fíjate que el segundo concepto dice, use el sentido figurado cuando el pasaje le diga. Número 2, es como que está a la inversa, ¿verdad? En uno es el sentido literal normal, a menos que no haya una razón, a menos que haya una razón para no hacerlo. Pero el 2 es, use el sentido figurado cuando el pasaje le diga. ¿Se acuerdan Génesis 37?
Y cuando uno habla de los sueños, ¿de quién está hablando en Génesis 37? ¿Alguien se acuerda? De José, ¿verdad? Y entonces es el episodio ese donde los manojos, y entonces él tuvo ese sueño donde la luna y las estrellas, ¿verdad? Hacían reverencia. Y entonces los hermanos lo agarraron, pero tú estás loco, pelado, ¿qué te pasa? ¿Cómo nos hablas así que falta el respeto a la tuya? ¿Verdad? Y más adelante, cuando él ya está en Egipto, en el capítulo 41 está con el faraón, tiene un sueño. ¿Y quién se acuerda? ¿Qué soñó el faraón? Las vacas, ¿verdad? 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y las flacas se comían a las gordas. Y a ti te dicen ese sueño, ¿y tú qué tomaste ayer? Le pregunto. ¿Qué comiste ayer? Que te cayó mal la comida. No, sí, tenía una razón, y la razón era que iban a padecer una hambruna. Entonces él lo describe en eso. Entonces vamos a Daniel capítulo 7. ¿Por qué no lo ojeamos rapidito? Daniel capítulo 7. 7, y está lleno de figuras literarias, pero el 7 nos da un ejemplo súper rápido. Y va del 7 al 12, no lo vamos a leer todos. Y el 7, por ejemplo, dice allí, el 7 habla dice que habla de las visiones de las 4 bestias y el cuerno pequeño. Wow. Ok, dice que, versículo 3, capítulo 7, 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Y entonces la primera es descrita. La primera era como león y tenía alas de águila. Versículo 4. Versículo 5. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, ¿verdad? Así como Quasimodo. Y la tercera, versículo 6. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave. Versículo 7, después de esto miraba yo en las visiones de la noche aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y ahí la describe y dice que tenía al final del versículo 10 cuernos. Y la representación, cuando tú lees Daniel, la profecía de Daniel representa los 4 imperios, los 4 grandes imperios que existieron en el momento en que él escribe, y eran Babilonia, Persia y Media, Grecia, Roma, ¿verdad? Y Daniel ni por aquí, ni idea quién era eso de los romanos, y serían los que estarían gobernando el mundo conocido en la época en que llega el Salvador, el Mesías. Pero entonces están descritos ahí, y entonces usa el sentido figurado cuando el pasaje lo dice. ¿Comentarios hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien que quisiera agregar algo? ¿Ok? Muy bien, seguimos. El 3. Use lo figurado si un significado literal es imposible o absurdo. O absurdo. Ok. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 1:16. 1:16 de Apocalipsis dice el texto, versículo 16, leo, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si tú y yo vemos eso, nos quedamos de espaldas. Y Juan lo vio, y él describe lo mejor posible, inspirado por Dios. Y entonces el versículo 20 nos da una explicación de ese versículo que está citado ahí, que parece que es algo como imposible y hasta absurdo. ¿De quién estaba hablando?
20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces hay una descripción ahí. Interesante, porque toda esa representación, ese significado literal, tiene una razón, tiene una explicación. Número 4, usa el sentido figurado si un significado literal involucraría algo inmoral. Algo inmoral, vamos rápido ahí. Juan 6, ¿quién lo quiere leer? Que se ponga de pie. Con trompeta de Dios y con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Le vamos a acercar el micrófono. 6, ahí está. 6, 53, 55. ¿Quién dijo yo? Sí. Por favor, Carmen. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Gracias, Carmen. Está hablando el Señor Jesús de algo inmoral. Y nosotros necesitamos leer el contexto, y por tiempo no lo podemos hacer ahora, pero al entender hacia quién les estaba hablando, los fariseos le hicieron 2 preguntas al Señor. ¿Y cuál era uno de los problemas que los fariseos tenían? Que para ellos todo lo terrenal y todo lo que tenía que ver con lo temporal era lo más importante. Ellos se golpeaban el pecho y decían, nosotros somos los más espirituales. Ustedes no saben nada. Entonces lo estaban cuestionando al Señor. Y lo que el Señor estaba haciendo ahí es decirles que ellos no tenían un discernimiento correcto acerca de las cosas espirituales. Entonces, Él no está motivando a nadie, hey, vengan y me comen. No estaba diciendo eso. Estaba diciendo una verdad espiritual escondida a través de las palabras y la traducción que nosotros tenemos en el Evangelio. Pero el énfasis es ese, es no mirar las cosas que son de la tierra, terrenales o temporales, sino las cosas que realmente tienen valor. Muy bien, entonces no está hablando de algo inmoral, simplemente está utilizando una figura para explicar eso. Número 5. Use el sentido figurado si la expresión es una figura de lenguaje obvia. Y entonces, enseguida ya en cuestión de 2 minutos, va a venir la siguiente persona para explicar, Mauricio va a venir para explicar la lista que viene a continuación en la página. Yo les dejo solamente un ejemplo para que tomen nota ahí y lo vean, que está en Marcos capítulo 9, versículos 43 al 47. 43 al 47. Y es ese texto que habla de que si quieres entrar al cielo, pero has pecado y viste algo que no, entonces si viste algo que no te correspondía y viste algo y quieres entrar al cielo, tendrías que sacarte los ojos. Si hiciste algo con tu mano, entonces va poniendo toda esa representación figurada a través del lenguaje para mostrar algo que es obvio, el Señor Jesús. Y en último lugar, terminamos, use el sentido figurado si una interpretación literal va en contra del contexto del pasaje. Bueno, rápidamente, ya que estábamos ahí cerca, no estábamos cerca, nos fuimos a San Juan. Apocalipsis 5, 1 al 5, último ejemplo, 5, 1 al 5. Dice el texto, 5, 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos.
Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, versículo 2, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, verso 3, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, verso 4, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, sus 7 sellos. ¿Un león podría abrir un libro? No, ok. Y nosotros sabemos por referencia los nombres atribuidos al Mesías, ¿no? El Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá. Entonces podemos identificar eso y entonces podemos concluir y finalizar diciendo de usar el sentido figurado si una interpretación literal va en contra del contexto del pasaje. ¿De quién se habla en Apocalipsis? De nuestro Salvador, el Señor Jesús. Entonces es interesante todo este concepto de descifrar que viene alrededor de eso, porque todas esas verdades espirituales que tal vez quizás están escondidas, no están tan escondidas. No las podríamos ver tal vez si el Espíritu Santo no estuviera en nosotros. Si está en ti el Espíritu Santo de Dios, es más fácil encontrarlo. Muy bien, gracias. Sí, John, por favor. El tema no es solo, hola, Sí. no es solo encontrarlas. Sí, No es solo encontrarlas, porque yo pienso que un aspecto importante también es que podemos encontrar una figura, darnos cuenta que hay algo que no parece, o sea, literal. literal. Que no parece literal. Pero, a ver, no es para que nosotros le demos un sentido a eso que no nos parece literal. Bien. Es necesario que busquemos qué es lo que el autor estaba queriendo decir con ese lenguaje figurado, porque hay expresiones que yo puedo usar figuradamente que en mi propia perspectiva tienen un sentido, pero no necesariamente ustedes lo pueden captar igualmente. ¿Me explico? Entonces, creo que allí también es muy, muy importante que nos enfoquemos. Sí, gracias por la mención. Lo que sucede tal vez en otros contextos, en otras comunidades, seguramente no sucede en tu iglesia, pero en otros, como lo decía el pastor, es que pasa, llegamos a la congregación y los hermanos súper amorosos, pero entras, la Biblia se abre y de textos como estos se agarran verdades que simplemente no son un lenguaje literal como el que hemos estado estudiando estos días, sino que tienen un sentido, tienen un lenguaje figurado. Entonces, cuidado, no es que no se pueden estudiar, pero necesitamos entender la razón por la cual fueron escritas. Y de eso los ejemplos. Gracias por la mención, pastor. Muy bien, creo que estamos en el tiempo ya para continuar. Adelante. Gracias. Pastor. Te ayudo. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Está bueno, está interesante el material que estamos recibiendo. ¿Eh? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Allá tenemos la página, no traje los lentes, leo de acá. Yo recuerdo cuando yo me convertí,
Y una de las cosas que yo tuve que confrontar es, ¿y ahora cómo enamoro a las muchachas? Porque allá en el mundo uno inventaba la labia y el cuento. Yo recuerdo que yo estaba en el arte y oficio y yo escuché a un amigo que dijo, yo me le declaré a todas mis amigas y 3 me dijeron que sí. El otro día yo empecé a hacer lo mismo. Entonces, tú siempre me has gustado. Mira, y que es verdad, Mauricio, pero que... Y ahí practiqué. Y me decían que no, pero no, hombre, no te preocupes, no le cierres la puerta al amor, mira. Y cuando me convertí, ahora yo ¿qué digo? Tuve que ir a cantar de los cantares. Eres bella, amiga mía, hermosa, como paloma, como la cebra. Tus dientes son como manadas de cabras, todas gemelas, o sea que no tenía ni un diente picado mi novia. Gloria a Dios. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Entonces nosotros vamos en este asunto de las figuras del lenguaje que embellecen un poco la literatura de la Biblia. Cuando empezamos a estudiar nos damos cuenta que la Biblia es el libro. Es el libro, sí, hay de todo. Y cada vez nos hace más sabios. Entonces acá vamos a ver, son 10 figuras, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 figuras y voy a pedirle que me ayuden con los versos, los que están atrás, que hablan mucho. Vamos a empezar con ustedes dos, que busquen en la Biblia, lo lean, me den su opinión, ¿no? ¿Cómo es tu nombre, hermano? Ay, Ari habla. Entonces vamos a empezar con la primera, que dice antropomorfismo, y que dice que es la atribución de características o acciones humanas a Dios. Vemos un ejemplo en Isaías 59:1, sí, lo lente. 59:1. Y así van buscando los otros versículos para que sea más rápido de atrás para adelante. Ari, ¿qué dice? Ok, entonces, ¿qué tú ves ahí, Ari? Claro. ¿Alguien tiene otro versículo que hable de los pies del Señor, de los ojos del Señor, que quiera compartir? Ajá. No, pero acá estamos hablando de Dios, cuando le ponen ojos a Dios, le ponen la espalda de Dios, no sé, si alguien va, no tienen que buscar, solo es para que participemos. Ajá. Ya terminaste rápido, estoy lento. Ajá, el Señor nos va a hacer entender, dice que Él nos va a estar, ¿qué? Mirando. Entonces usted que Dios me está viendo, no hay donde me pueda meter, decía el salmista, ahí tú estás. No nos podemos esconder de Dios. Dice que Él desnuda su brazo para pelear a favor tuyo. ¿Se acuerdan cuando uno estaba, tú quieres pelear? La gente se remangaba, se quitaba la camisa.
tus ojos vieron mi embrión. Cuando estábamos ahí, éramos casi la nada, ya Dios nos había, a mí me fascina, eso me da una, Dios me vio desde que yo, o sea, no hay casualidad en mi vida. Dios tiene control total. Entonces no tengo que preocuparme. Ok, entonces eso es antropomorfismo. Cuando ustedes vean eso, eso es antropomorfismo. Y tú le dices, te voy a enseñar un ejemplo de antropomorfismo. El otro es la apóstrofe. Dice, dirigirse a una cosa como si fuera una persona, o a una persona ausente o imaginaria como si estuviese presente. Primera de Corintios 15, 55, ¿quién lo tiene? Ajá. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Entonces ahí le está hablando a la muerte como si la verdad, la muerte fuese una persona. ¿Ok? ¿Alguien tiene otro verso que nos hable acerca de la apóstrofe? Sí, el Salmo 96, 11. Ajá. Alégrense los cielos, regocíjense la tierra. Aleluya. Alégrense los cielos, gócese la tierra. Cante los campos, los campos alaban al Señor. Son figuras de lenguaje que la gente se emociona, y para hacerlo más bonito, ¿ok? También donde dice que las montañas se doblarán delante Del Señor. Claro que sí. No, exacto, aquí no tenemos que tener el versículo, sino que ya sepamos la figura que estamos viendo. ¿Ok? Dice el eufemismo. Es el uso de una expresión menos ofensiva para indicar algo más ofensivo. ¿Ok? Se usa algo más light, más suave, para describir algo más fuerte. Por ejemplo, Gálatas 5:12. ¿Quién lo tiene? Ok. ¿Qué usted ve ahí, hermana? Okay. Diga, al bagazo o poco caso. Sí. Ajá, aquí. Ojalá se mutilasen. Sí, tengo que moverme más rápido. Que están grabando. Levante la mano, yo corro, literal. Yo corro y le llevo el micrófono. Sí, aquí estaban hablando de qué situación, de cuando los judíos querían que los cristianos se hicieran la circuncisión. Y Pablo le decía, ve acá, en Cristo Jesús, eso no vale de nada. Lo que vale es un corazón sincero y arrepentido. Y dice, ve acá, ojalá se mutilasen los que os perturban. Pero, ¿usted sabe qué significa? O sea, el prepucio es la parte del glande, ¿no? Se corta a los 8 días, no sangra mucho, el chiquillo dice, no es tan doloroso como cuando se hace grande. Pero
Cuando acá Pablo habla de mutilarse, ¿usted sabe qué significa mutilarse? ¿Ah? Cortar todo el miembro masculino. Terrible, ¿ah? Ojalá se cortase en todo, pues, para que vean que parece que agradan más a Dios, pues. O sea, que no se quiten solamente el glande, que se quiten todo, pues, para que sean más santos, más puros, serían eunucos. Sí. Hay un ejemplo también en Génesis 42, 38. ¿Quién lo va a leer? ¿Quién lo tiene? Para que me vean corriendo. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si llegara a pasar una sola desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrían la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Aunque esa es la versión Oh, 60. en la reina, la santa y piadosa Reina Valera, no lo 38. describía. Ya va. Y le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto, y él solo ha quedado, y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ok, se oye bonito, ¿eh? Haréis descender mis canas con dolor al Seol. Si le pasaba algo al muchacho, ¿qué iba a pasar con Jacob? ¡Me van a matar! ¿Ah? Entonces acá se veía así bonito. Vas a hacer que mis canas vayan al Seol, muchacho. ¿Ah? Acá el hermano... Espera. Ya se fue el primer pique, ya lo demás ya... el low motion. Mateo 23, 27. Ajá. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Está dura esa, ¿eh? Son unos sepulcros blanqueados ahí. Son unos sepulcros blanqueados, pero ustedes están podridos. Entonces, a ese, ¿cómo se llama? Eufemismo. ¿Ok? Ahora vamos al siguiente, que es la hipérbole. La hipérbole dice es una exageración para decir más de lo que literalmente se quiere decir. El ejemplo que tenemos acá es 2 Corintios 11, 8. ¿Quién lo tiene? Esta hermanita era de la que en la clase le decía, ya quédate quieta, ya deja participar nosotros. No, pero gracias por tu apoyo. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Ajá. Pablo estaba hablando ahí. ¿A qué iglesia? ¿Ah? A la gente de Corinto. O sea, yo le he quitado toda la plata a las demás para servirle a ustedes. Pero ese era cierto, lo había quitado todo. Tal vez. Esa es una exageración. La máxima de esta hipérbola es la de Juan. ¿Se acuerdan? Cuando Juan dijo, Jesús hizo tantas cosas. Jesús hizo tantas cosas que si se escribieran todas, en el mundo no cabrían los libros. Oh. O sea, te queda en tu mente, hizo bastantes cosas que no se han registrado. O sea, pero Juan dice, no cabrían en el mundo los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Esa es una hipérbole, una exageración para marcar al oyente
con una idea. ¿Sí? Entonces, la próxima es la frase idiomática. Una expresión propia y peculiar de una gente en particular. ¿Ok? En Job 38:3, ¿qué le dice el Señor a Job cuando Job le estaba diciendo, sí que mira que estoy aquí desbaratado? ¿Por qué? ¿Qué le digo? Ah. ¿Tú me estás preguntando? Bueno, yo te voy a responder. ¿Cómo es tu nombre, hermano? ¿Su nombre cómo es? Rogelio. Rogelio, ahora yo te voy a responder. ¿Ah? Cíñete como un varón valiente. Y tú me vas a contestar. ¿Qué le está diciendo Dios a Job? Párate firme. Tú preguntaste, ahora yo te voy a responder. ¿Cuál es lo tuyo, como decimos los panameños? ¿Cuál es tu patrón ahora? Yo estoy en el barrio de Chorrillo, hermano. Una vez yo estoy hacia afuera y pasa un maleante que están hablando, están enamorados de la vida y están casados con la muerte, compa. Están enamorados de la vida y están casados con la muerte. O sea que al final, ¿qué nos espera en casa? La muerte. Así que. Entonces, en cada lugar vamos a encontrar estas cosas. Dependiendo del área para quien se escribió, va a tener un sentido. ¿Sí? Entonces, lo importante es que nosotros podamos ver lo que significaba y entonces cómo nosotros lo aplicamos a nuestra vida, podamos interpretar qué le quería decir. ¿Ok? Una cosita, porque me doy cuenta también que en la Reina Valera esas figuras de lenguaje son más complicadas muchas veces. Sí. Por ejemplo, leo en la Nueva Versión Internacional y se pierde esa figura en el mismo sentido, ¿no? Porque está más... Dios habla hoy para que la gente entienda, para que Dios le habla a la gente así, se traduce así más deshojada, más... Claro, interesante por eso tener varias versiones. Sí. Es importante, cuando va a preparar una prédica, ver las otras versiones te enriquece. Aún a veces hasta leerlo en inglés, se enfatiza a veces unos puntos. Sí, ya en las versiones nuevas como que lo preparan más, lo suavizan, lo podemos comer más fácil, más digerible, exacto. Esa fue la frase idiomática. ¿Alguien tiene un otro ejemplo de la frase idiomática? Algo que era... Cuando David dijo que sus pies eran como de tierra. Ajá. Es un salmo. Hace mi pie como de ciervo, se mueve rápido. Como la primera vez que yo leí que para que un rico llegue al cielo es más fácil que un camello pase por el lobo de la aguja. Yo se fregó. No va. Yo soy pobre. Voy directo. Gloria a Dios, Padre. Pero después uno va creciendo, que era una puerta que entraban, que el camello tenía que ponerse de rodillas y a esa puerta le llamaban el ojo de la aguja. O sea que... Sí. Si no es que voy a buscar un dedal y vas a jalar. No, había una puerta en Jerusalén por donde pasaba el camello que había que ponerlo de rodillas para que pudiese entrar. Para ellos sabían lo que Jesús le estaba diciendo, pero cuando yo lo leí por primera vez, yo, tan fregado. No hay forma humana. Por la misericordia de Dios, Dios va a hacer una aguja grandota para que...
para que entre. Exacto, ese es. Ahora vamos a ver el merismo. Dice, sustitución de dos partes contrastantes u opuestas para ver el todo. O sea, dos situaciones que son opuestas nos van a llevar a ver el todo. ¿Sí? Eso es Salmo 139. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Quién lo lee, por favor? Ajá. Llegué rápido. ¿Qué dice? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ajá. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Qué le está diciendo? ¿Tú has conocido? ¿Qué ha conocido el Señor? Su sentarse y su levantarse. Ajá, ¿qué más dice? Que ha entendido desde lejos los pensamientos. Ok. Entonces, ¿qué sería lo opuesto ahí? Háblale, hermano, para que la gente te escuche. Sentarme, levantarme. Sentarse, Levantarse. levantarse sería lo opuesto. ¿Qué significa? Que Dios conoce todos nuestros movimientos. ¿Sí? Sí, que contrasta, o sea, opuesto. En paz me acostaré. Tú conoces mi salida y mi entrada. O sea, Dios conoce. Cuando salí y Él ve el bus que cogí, si le di la puerta a la señora, si había se le cayó la cartera. Hey, señor, su cartera. El jefe me mandó, Mauricio, ven acá, ¿qué es lo que tú quieres? No, yo no voy para allá, ¿qué te pasa? Yo vengo de un ayuno, yo vengo de una vigilia y tú quieres que yo trabaje. Es que yo no sé si entendí mal, no sé. Ajá. Pero ahí dice la sustitución de dos partes contrastantes u opuestas. U opuestas. Pueden ser también dos que contrasten o dos que se opongan. Opongan para llevarte al todo. O sea, yo me voy a... bueno, este versículo que yo tengo aquí era para la hipérbole, pero lo voy a leer, creo que también puede ser para Pega este. también, pega. Sí, creo, no sé. Dice, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, el contrastante sí, lo veo de esa manera. El contraste sería para sustituir y hablar de un todo, es que él le va a dar, su descendencia va a ser como las estrellas de los cielos. Está contrastando dos estrellas de los cielos y también como la arena del mar. O sea, yo ahí lo veo más como la hipérbole. Era más hipérbole, sí, pero por eso le digo, o sea, no sé porque si... exagera esto. Las estrellas de los cielos, o sea... Ahí está comparando. Ahí está comparando, sí. O sea, la arena. O sea, ¿cuánta arena hay? Oh. Dame el 1%, señor. Ajá. Esta tiene que ver más con contrastes. Con contrastes. Tú conoces, o sea, tú conoces mi salida y mi entrada. Y entonces eso te lleva a que Dios conoce todo lo que pasó durante el día. Dios lo conoce. ¿No? Ajá.
momentito. Espérate, déjame el micrófono. Hermano, un momentito, yo encontré algo acá, espérense un Perfecto, momentito. eso es lo que se quiere, eso es lo que se Perdón. quiere. Mantén tu idea, En- apúntala. En Mateo 6, 25 al 34, que estábamos hablando ayer, Ajá. aquí hay quien dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir? Ese es el versículo 27. Eso está Y en todo. el 33 dice, pero busquen primero su reino y su justicia y lo demás, y todas estas cosas os serán añadidas. Ajá. Entonces, acá dice, ¿quién de ustedes puede añadir? Y acá le dice, busquen. Busquen el reino de Dios y todo lo demás va a ser por añadidura. Entonces viene como un contraste ahí también. Sí, pero ahí el contraste sería en que yo no puedo añadir nada. Exacto, no puedes añadir, pero El que añade, añade el Señor. el que añade es el Señor. ¿Sí? Ese contraste nos lleva a esa... O sea, yo quisiera ser más alto, o bueno, delgado sí puedo. si aguanto la boca, puedo bajar. Pero al final la conclusión es que el que puede hacer algo por nosotros es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ajá. Sí, de pronto no sé, quisiera entender acá un poco también, porque sí, estamos viendo la parte de la hipérbole, hay que entender cuándo es hipérbole, ¿no? Cuándo es una frase idiomática. Por acá, cuando veo del merismo, dice sustitución de dos partes, estamos viendo el contraste y puede ser también opuesta, ¿no? Ujú. También me recuerda cuando se decía así, si haces esto te bendeciré, pero si haces esto te maldeciré. ¿Ok? De pronto, Claro. ahí estamos viendo de pronto. Ahí. Exacto, son dos cosas opuestas y... Es el máximo, el máximo pecado. Sí, para entender un poquito ahí el merismo. Ahí. David, ¿quería participar? Dale. Bueno, creo que lo que tenemos ahí de esta frase era de Deuteronomio, no sé, de maldiciones y bendiciones. Pero esas son frases o oraciones condicionales. Entonces, si se da una cosa, hay tal resultado. Si se da otra cosa, hay otro resultado. El merismo no quiere comunicar ideas distintas con estas palabras contrastantes, sino usando estos extremos comunicar una idea, una sola idea. Entonces, podríamos hablar de el cielo y la tierra. Dos esferas distintas, pero entendemos por decir estas dos esferas que estamos hablando del todo, de todo lo que hay en la creación. Noche y el día, todo el tiempo. Todo el tiempo. Entonces es para comunicar una sola idea. O sea, dos Pero- cosas opuestas que te llevan a una idea. Una idea, ajá. Ok. Sería pasarán. O sea, todo Creo pasará. que ahí estamos en convicción suave de la escatología. Vamos a ser unos expertos acá. Ah, Ujú, y nuestro final. claro. o todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, o sea, desde nuestro inicio hasta nuestro final. Y el punto es que, o sea, Él lo conoce. Claro. Dios. Levantarme, pero el final va a ser el mismo. Todo el tiempo. Digamos, no importa lo que estamos haciendo, Él sabe. Conoce. Aleluya. Ahora vamos a ver la metáfora. Dice que la metáfora es una comparación en la cual una cosa representa a otra. Mateo 5:14. ¿Quién lo tiene? ¿Usted, mi hermano? Acá. Gracias.
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Excelente. Una comparación en la cual una cosa representa a otra. Dice, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué más dice? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ok, entonces ahí está comparando. ¿Qué está comparando ahí, hermana? Dígame. Está comparando a nosotros con una ciudad por encima de un monte. No Claro. debemos escondernos, o sea, somos visibles porque somos visibles, porque estamos ahí arriba. Sí, nos ven. Que nos vean, ¿ah? ¿Y que vean a quién? ¿A Mauricio? A Cristo. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Que vamos a andar con flashlight. Que... Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros somos la luz de este mundo, hermano. El mundo está en tiniebla, hermano. Esto cada vez está peor, hermano. Entonces, hoy me mandaron un video que en Miami la policía agarró un carro de patrulla, que le decimos nosotros, y la pintaron con todos los colores del orgullo gay y lo destapó. Está celebrando que hay un carro de policía de orgullo gay. Nosotros tenemos que ser esa luz, ese varón. ¿Cómo es tu nombre, mi hermano? ¿Cómo? Ibsan. Ilsan. Ibsan. Itzan. Los compañeros de Itzan tienen que decir, Itzan tiene algo especial. Ese es un siervo de Dios. ¿Sí? Tienen un problema. ¿Y dónde van? Itzan, ¿tú tienes un minuto? ¿Qué pasó? Cuando a mí me dicen, a mí yo hasta que me asusto, yo, Padre, dame sabiduría, Dios. Ayuda. No, es que mi mujer se fue. Ya. Una vez estaba en la piscina, hermano. Yo iba a bañar y me dice, hey, varón, yo quiero hablar contigo. Yo estoy bien metido en baño. Pero estábamos a solas. Y el hombre tenía problemas en su matrimonio. Él me veía en el área de trabajo y no se atrevía a hablar. Y ahí hablamos, ahí lloré con él, lo animé. Tenemos que, nosotros alumbramos a este mundo. En nuestro trabajo, la gente, la hermanita hace su trabajo, pero ella tiene algo especial. No somos nosotros, hermano. Es la luz de Cristo. Y no nos podemos esconder. ¿Sí? Porque dice que nadie prende una luz y la pone abajo de la cama. Dios nos dio su luz para que brillemos. ¿Somos perfectos? No. ¿Cometemos errores? Sí. Y cuando usted comete un error, diga, me equivoqué. No es que no, que yo soy un siervo de Dios, respétame. No, me equivoqué y perdónenme. Sí, si nos equivocamos, fallamos. Yo soy pastor, hermano, y un día, yo ando embotado siempre, porque en el trabajo, puede decir que de que yo salgo del trabajo, hermano, yo me pongo pantalón corto y chancleta, me monto en mi carro, y tenía que ir al banco, me puse un jean, iba en chancleta, me para el guardia, el GAP. Tú no puedes entrar aquí así en chancleta. No me iba a hacer un mandadito. No puedes entrar en chancleta. Yo veo acá, son unas chancletas. Son unas sandalias. No, era una sandalia cariñosa. Y yo,
Pero da un chance, brother, no me importa si es sandalia o charla, tú no vas a entrar. Y yo le quedo viendo los zapatos. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Que mi sandalia vale más que tu zapato, ¿ah? Vaya aquí, hombre. Y me fui para el carro, y cuando iba caminando yo, hey, ¿tú ves lo que tú acabas de hacer? El siervo de Dios. Santo. Yo, porque sí tengo zapatos en el carro, ¿sabes? Uno en la extensión del cual. Me puse unos zapatos y cuando me vio entré, viste que sí tenía zapatos. Yo entré que fuera, hombre. Pero yo tenía que volver a salir por ahí, el Espíritu me redarguyó. Pídele perdón a ese Señor. Ya me había convencido del Espíritu, así que yo fui, mi hermano, te pido disculpas por lo que te dije, fue una grosería. Así que tú vas a pedir disculpas y no da para la sodita, así, mira, acá agárrate ahí $5 y cómprate una soda. Y ya fui libre, porque en un momentito, hermano, en un momentito podemos hacer un desbarajuste. Y si lo hacemos, hermano, tengamos la madurez espiritual para decir, no nos justifiquemos, me equivoqué. Sí, ya sea con el vecino, ya sea con sus hijos, con su esposa, con el jefe, con... Yo quisiera decirle que yo no me equivoco. Ay, Dios, tú sabes. Así que nosotros somos la luz. Amén. Gloria a Dios. Eso es una metáfora. El Señor nos compara con la luz a nosotros. Brillemos, hermano, brilla en el sitio donde estés. Entonces, paradoja. Una declaración que parece absurda, autocontradictoria o contraria al pensamiento lógico. Es una paradoja ese Señor. Mateo 16:25. No se le va el tiempo. ¿Quién lo tiene? Mateo 16:25. Ayúdame, hermano, ayúdame. ¿Lo tiene? Ay. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ajá. Todo el que la quiera ganar, ¿qué le va a pasar? La perderá. ¿Cómo así? Si yo la quiero ganar, ¿cómo la voy a perder? Y dice que todo el que la pierda, la va a ganar. Es contradictorio, absurdo. Bueno, dice el que la pierda por causa de mí. Ajá. Sí, por causa de Jesús la va a ganar. ¿Ok? No dije porque estaba robando y te agarraron. No. Por predicar a Cristo vas a ganar tu vida. O sea, es contradictorio. Hay gente que quiere ganar su vida, pero la van a perder. ¿Ah? Y hay que tener cuidado, porque le dicen al Señor Jesús, en tu nombre escuchen eso, hicimos milagro, predicamos, ganamos, o sea, era un predicador. Y el Señor, ¿qué le dijo? No te conozco. Fuerte. No te conozco. ¿Qué significa eso? Que el hombre estaba trabajando a base de su carisma, del esfuerzo humano, pero no estaba orando, no estaba ayunando, no lo estaba haciendo por amor, no estaba buscando la guía del Señor, y el Señor, ¿de quién es? No conoce mi voz. ¿Ah? Que Dios conozca nuestra voz, hermano, que el Señor conozca nuestra voz. ¿Ah? De que la gente me escucha cantar, el pastor está dirigiendo. Porque yo lo hago con todo. La gente no ha subido al templo. La iglesia tiene, abajo tenemos una guardería y un comedor arriba de la iglesia, ¿no? Si quiere.
La gente de que escucha sabe que su pastor está dirigiendo. Lo hago con todo mi amor, hermano. Con todo mi amor. Aleluya. Entonces vimos la paradoja. Algo que es contrario, se parece absurdo al pensamiento lógico, ¿sí? Personificación. Atribuir características o acciones humanas a animales u objetos inanimados. Isaías 24, 23. ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene Isaías? A la 1, a la 2. Están amagando. ¿Tú lo tienes? Ya le ganó mi hermana. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén y delante de sus ancianos sea glorioso. Claro. ¿La luna se puede avergonzar? No. ¿Y las piedras hablarán? Por eso es que es una personificación. ¿Sí? Cuando ustedes vean una situación así, lo que pasa es una personificación. Están atribuyéndole una acción humana a algo inanimado, algo que no tiene. ¿Cuándo? No, porque hay personas que se lo toman literal, o sea, y uno tiene que entonces darle sentido a lo que dice la palabra, para que la gente entienda. Por eso estamos aquí, ¿ah? Para nosotros entender y después nosotros poder darle el sentido para que la gente entienda lo que la palabra de Dios dice. Pregunta retórica. Una pregunta que no requiere de respuesta, pero te obliga a responder mentalmente y considerar sus ramificaciones. Una pregunta sin respuesta. Salmo 56, 11. Acá está mi hermana. ¿Cómo es tu nombre, hermanita? Sheila. Ajá. Dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Aleluya. En Dios he confiado. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Ah? Esa es una pregunta, tú te respondes tú mismo, ¿eh? Yo estoy bien, si Dios está conmigo, si yo estoy agradando a Dios, dice, Caleb le decía, será como comernos un pan. Si estamos agradando a Dios, será rico la conquista. Okay, entonces aquí se hace esa pregunta. No tienes que responderla. Tú te dices a ti, estamos bien. Entonces, ¿tú querías decir algo? Ajá. Todas las preguntas que vimos ayer en Mateo 6, 25 al 34, puede ser como un ejemplo. Tú te puedes responder. Te hace pensar. Salmo 139, 7, que pregunta, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu espíritu? No hay lugar. Él está ahí. Él está ahí. Entonces Dios sabe lo que hemos hecho, lo bueno o lo malo. Entonces podemos venir y hablar con Él. Y Él nos ayuda. ¿Sí? Una pregunta retórica. Y el símil es una comparación usando como o igual. Salmo 1, 3. ¿Quién lo tiene? Acá, Sheila. Ahí, Sheila, no tengo ni una pastilla. ¿No hay pastilla por ahí? Tengo que comprarte una cajeta a ti, Sheila.
Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Esa comparación es con quién? A ti. ¿A quién está comparando ahí? Así es. Entonces dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Cuando vamos a los ríos, puede ser verano, pero los árboles que están pegados al río, ¿cómo están? Verdes. Fuertes, grandes. Entonces, nosotros tenemos que estar pegados al río del Espíritu Santo, hermano, para estar fuertes. ¿Cuándo dicen amén? Tienen que estar pegados para dar su fruto en su tiempo y su hoja no caiga. Mire, yo soy miembro de la Iglesia Misión Cristiana. Yo no sé qué hay en Barbados. Ahí gente de 80, había un señor de 80 años, el señor Carmichael, y se le soltó los zapatos, y uno como quiere se le dice, ¿qué? Espérese. No, Mauricio, espérate, yo ni puedo hacerlo. 80 años, él se levantó, de un solo pie, se agachó, o sea, así ¿ves? Yo no lo puedo hacer. Dígame, Aníbal. Espera, aguanta, que te quieren escuchar. Me llamó la atención este versículo de Filipenses 2:6. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Hay dos símiles. Sí. Ahí Él en era ese- Dios y no se aferró a eso, sino que se entregó por nosotros. Gracias, hermano. Bueno, ahí terminamos lo que es la figura del lenguaje. Muchas gracias por su participación. Ahora pasamos acá. Ok. Vamos a la hora de los pelados, dice. Vamos a manjar. Así que vamos a orar, pues. Padre, te damos gracias por este tiempo especial en que tú nos has alimentado con tu palabra. Y ahora pido que tú bendiga los alimentos para que fortalezca nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.